El mundo está al borde de la Tercera Guerra Mundial. En medio de la agitación global y la incertidumbre, muchas personas recurren a textos antiguos en busca de información sobre el futuro. Entre estos textos, la Biblia se destaca con su miríada de profecías, cautivando la imaginación y provocando la contemplación sobre el fin de los tiempos. Con guerras en curso, economías tambaleantes y desastres naturales que azotan con una frecuencia cada vez mayor, es natural preguntarse, ¿estamos viviendo en los últimos días profetizados? La Biblia, un rico tapiz de historia, poesía y profecía, contiene una asombrosa cantidad de predicciones sobre eventos futuros. Desde las visiones de Daniel hasta las imágenes apocalípticas del Apocalipsis, teje una narrativa de previsión divina que se extiende a lo largo de milenios, con 735 predicciones dispersas a lo largo de sus páginas. Es evidente que la profecía no es simplemente una nota al pie, sino un hilo integral en el tejido de las Escrituras. Entre las profecías más enigmáticas se encuentran las concernientes al fin de los tiempos. Jesús mismo, en respuesta a la pregunta de sus discípulos sobre las señales que precederían a su regreso, proporcionó una hoja de ruta en Mateo 24. Sus palabras resuenan a través de las edades, instando a la vigilancia y al discernimiento en medio del tumulto del mundo. Tengan cuidado de que nadie los engañe, advirtió Jesús, destacando la prevalencia del engaño en los últimos tiempos. Los falsos profetas, reclamando autoridad en su nombre, proliferarían, llevando a muchos por mal camino con su atractivo carismático. Sin embargo, en medio de esta confusión espiritual, Jesús aseguró a sus seguidores que ciertos eventos servirían como señales que anunciarían su inminente regreso. Guerras y rumores de guerras. Nación contra nación. Hambrunas y terremotos, todo esto, declaró, son solo el comienzo de los dolores de parto. En las convulsiones de un mundo en crisis, estas señales se erigen como presagios de un cataclismo aún mayor por venir. Durante siglos, los creyentes han reflexionado sobre estas profecías, buscando descifrar su significado en medio del flujo y reflujo de la historia. Cada generación, al parecer, encuentra ecos de estas señales en su propio tiempo, lo que provoca especulaciones y una ferviente anticipación de la culminación de todas las cosas. Sin embargo, en medio de la especulación, una verdad permanece constante, el llamado a velar y orar. La admonición de Jesús de permanecer vigilante, de mantener una mirada atenta a las señales de los tiempos, resuena tan verdadera hoy como lo hizo hace 2 milenios. Si bien no podemos predecir la hora exacta de su regreso, podemos prestar atención a sus palabras, preparando nuestros corazones y mentes para el cumplimiento del plan de Dios. Mientras navegamos por las complejidades de nuestro mundo moderno, prestemos atención a las señales que nos rodean. No nos dejemos consumir por el miedo o la consternación, sino que nos llenemos de esperanza y expectativa, sabiendo que el Dios que habló a través de los profetas de antaño continúa guiándonos y sustentándonos a través del drama en desarrollo de la historia. En el tapiz de la profecía bíblica, las palabras de Jesús se erigen como verdades atemporales, resonando con una claridad que trasciende el paso de los siglos. Mientras caminaba por la tierra, sus discípulos se reunieron a su alrededor, ansiosos por obtener sabiduría sobre la culminación de todas las cosas. En respuesta, reveló un panorama profético conocido como el discurso del Monte de los Olivos, una hoja de ruta para el fin de los tiempos que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Con solemnidad en su voz, Jesús predijo un futuro plagado de tribulación y confusión. Advirtió sobre la persecución y la traición,
sobre los falsos profetas y el escalofriante control de la anarquía. Sin embargo, en medio de la oscuridad, ofreció un faro de esperanza, la promesa de su regreso. En Mateo 24, Jesús pinta una imagen vívida de las señales que anuncian su venida. Guerras y rumores de guerras. Declaró. Proliferarían, proyectando una sombra sobre las naciones. Si bien las interpretaciones varían, el contexto de sus palabras sugiere que estos conflictos se intensificarán en frecuencia e intensidad a medida que se acerca el final. En medio del caos, Jesús hizo un llamado a la vigilancia y la resistencia. Habló de una gran tribulación. Un tiempo de angustia sin precedentes que sacudiría los cimientos del mundo. Sin embargo, incluso en medio de la desesperación, aseguró a sus seguidores que esos días se acortarían por el bien de los elegidos. En el centro del discurso de Jesús está la advertencia contra el engaño. Los falsos cristos y profetas, advirtió, surgirían, realizando señales y prodigios para desviar incluso a los elegidos. En un mundo dominado por la incertidumbre, el discernimiento se vuelve primordial, separando la verdad de la falsedad en medio del clamor de voces que compiten por la atención. Sin embargo, en medio de las advertencias y amonestaciones, brilla un rayo de esperanza, la promesa del Hijo del Hombre viniendo en gloria. Jesús predijo un espectáculo cósmico. Con el sol oscurecido, la luna reteniendo su luz y las estrellas cayendo del cielo. En ese momento, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y todas las tribus de la tierra se lamentarán al presenciar su regreso. Para los creyentes, estas palabras no son motivo de temor sino de preparación. Jesús vino con un propósito: ofrecer salvación a la humanidad. Y regresará para cumplir su promesa. Mientras navegamos por las señales de los tiempos, prestemos atención a sus palabras, permaneciendo firmes en la fe y vigilantes en la oración. En el tapiz de la historia, los hilos de la profecía se tejen con precisión divina, apuntando hacia un futuro lleno de esperanza y promesa. Y en las palabras de Jesús, pronunciadas en el Monte de los Olivos hace tanto tiempo, encontramos guía para el viaje que tenemos por delante. Una luz que brilla en la oscuridad, iluminando el camino hacia la eternidad. En el intrincado tapiz de la profecía bíblica, las señales del fin de los tiempos emergen como enigmáticas y profundas. Si bien muchos buscan respuestas definitivas y plazos precisos, las Escrituras ofrecen una guía que trasciende la mera especulación temporal. Mateo capítulo 24. A menudo citado como piedra angular del discurso escatológico, imparte valiosas ideas para navegar las corrientes tumultuosas de nuestra era con sabiduría y discernimiento. Al principio, es imperativo disipar la noción de que cualquier conflicto singular anuncia el desenlace apocalíptico. Las guerras, aunque son un elemento perenne de la historia humana, no significan en sí mismas la llegada inminente del fin de los tiempos. En cambio, sirven como recordatorios de la fragilidad y la transitoriedad de los sistemas mundanos. Así como el templo de Salomón cayó ante los estragos de Babilonia y más tarde los romanos, también los imperios se derrumban y las civilizaciones se desvanecen en la oscuridad. Jesús, en sus enseñanzas proféticas, dilucidó la inevitabilidad de las pruebas y tribulaciones que precederían a su regreso, dibujando analogías del mundo natural. Comparó estos desafíos con los dolores de parto, intensificándose en frecuencia y magnitud a medida que se acerca la hora señalada. Sin embargo, en medio de la agitación, amonestó a sus seguidores a no sucumbir al engaño o la desesperación, sino a permanecer firmes en la fe y la vigilancia.
La narrativa se desarrolla con una representación multidimensional de las señales que preceden al regreso de Cristo. Mientras las guerras y las calamidades naturales azotan al mundo, una narrativa paralela se desarrolla dentro del tejido de la Iglesia. La persecución. Un presagio de la purificación de la Iglesia. Subraya la paradoja del sufrimiento y el triunfo intrínseco al viaje cristiano. A medida que el mundo retrocede contra la luz de la verdad, los fieles están llamados a perseverar, sin desanimarse por el atractivo de los falsos profetas o la seducción de las comodidades mundanas. En el centro del paisaje escatológico se encuentra el punto focal de Jerusalén, una ciudad impregnada de significado profético. Las profecías de Daniel convergen con las enseñanzas de Jesús, prediciendo un tiempo de angustia y agitación sin precedentes. La aparición de un tirano, la abominación desoladora, precipita la agitación global, preparando el escenario para el drama cósmico final. Sin embargo, en medio de la oscuridad, brilla un faro de esperanza. La culminación de las señales, anunciada por la agitación cósmica de los cuerpos celestes, anuncia el regreso triunfal de Cristo. En ese momento, los fieles son llamados a la preparación, con sus lámparas ardiendo con el aceite de la anticipación. Las parábolas tejidas a lo largo de Mateo 24 resuenan con verdades atemporales, iluminando el camino del discipulado en medio de las sombras invasoras de la incertidumbre. Ya sean vírgenes sabias, mayordomos fieles o siervos diligentes, los creyentes están llamados a encarnar una postura de preparación y expectativa. En conclusión, las señales del fin de los tiempos no sirven como heraldos de la perdición, sino como heraldos de la esperanza. Al navegar por las complejidades de nuestra era, escuchemos las palabras de Jesús, abrazando una fe que trasciende las preocupaciones temporales y se ancla en las promesas eternas de Dios. Velemos, pues, y oremos, porque el día de la redención se acerca.